Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad. Vamos a empezar una vez más el curso sobre la epístola a los romanos. Quiero que tengan un poco de paciencia. Hoy quise avanzar a los dos tópicos, tanto de los moralistas como los judíos, pero me he encontrado con algunos versículos un poco dificultosos, por eso voy a ir lentamente para aclarar cada punto y luego podemos estar listos para entender los siguientes capítulos. Así que por eso vamos a abarcar solamente esta noche sobre los moralistas. No vamos a avanzar más porque no queremos correr, ¿ya? Muy bien. Estamos nosotros llevando este bosquejo, ¿no? La necesidad de la justicia, la provisión de la justicia, Israel rechaza la justicia y cómo se practica la justicia. Ese es el bosquejo que estamos desarrollando y vamos a seguir en esa secuencia. La semana pasada iniciamos los capítulos 1 al 3. Entonces vemos ahí la necesidad de la justicia y en la primera parte que ya hemos visto la necesidad de los gentiles, ¿no? La necesidad de aquellos que conocen a Dios, pero que le dan la espalda a Dios y como consecuencia viene la ira de Dios. Pablo, en este capítulo, está tratando de hablarnos acerca de la universalidad del pecado. La intención de Pablo es hacerles entender que todos necesitamos de la justicia de Dios. La intención de Pablo en este capítulo 1 y 2 es tratar primeramente con los gentiles, ya lo hemos visto, y le dice a los gentiles, ustedes conocen de Dios a través de la revelación natural, a través de su conciencia, así que no tienen excusa. Pero conociendo a Dios, ustedes le dan la espalda a Dios a propósito, y por eso viene la ira de Dios y los entrega, es decir, los deja a sus pasiones. Hoy día estaremos tratando sobre los moralistas. Luego veremos sobre los judíos. Una vez más, la intención de Pablo es mostrar que todos necesitamos de la justicia de Dios. Y hemos dicho que también podemos ver en este bosquejo la necesidad del hombre pagano, la necesidad del hombre moral, la necesidad del judío, y luego vamos a llegar a una conclusión. También hemos visto que el apóstol Pablo sigue un bosquejo, sigue un modelo. Primero recuerda al grupo que conocen de Dios, luego los confronta con las acciones que ellos hacen frente a este conocimiento de Dios y posteriormente él habla de su culpabilidad. Ese modelo va a seguir en los tres. Entonces, hoy día queremos mirar la necesidad de la justicia en los moralistas, del hombre moral. Y vamos a mirar desde Romanos 1, 18, más para adelante. Y aquí hay un cuadro sumamente oscuro, ya presentó al gentil. Y ahora, aunque el apóstol describió esa tristeza, ahora va a hablarnos a otro grupo de personas. Por eso surge la pregunta, ¿cuál era la situación de aquellas personas que lejos de hacer daño a otros,
intentan vivir honradamente y ayudar a su prójimo. Quizás ellos no están en tanta necesidad de salvación o no tienen la necesidad de la justicia de Dios. Entonces, ahora vamos a tratar este tema en el capítulo 2 en adelante. Y muchos de nosotros quizás puede creer que hay un grupo de personas que no necesitan y pueden tener muchas excusas, pero lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es llevarles a todos estos tres grupos a entender que sí necesitan de la justicia de Dios, porque la conclusión va a ser que todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos de la justicia de Dios. Ahora aquí Pablo va a entrar en un razonamiento, va a comenzar y va a pensar. Entonces, él va a tratar de hacernos entender, primeramente, lo que él hace ver es que estas personas moralistas creen que están bien delante del Señor y tienen la osadía de juzgar a los demás y de esa manera sentirse bien como que si no necesitan del Señor. Pero en un segundo momento, el apóstol Pablo va a demostrarles lo contrario. Entonces, en un segundo momento va a decir que tales personas serán juzgados por seguir acciones contrarias a los que él les enseña. Entonces, ellos creen que están bien delante del Señor, ellos toman el lugar de Dios y comienzan a juzgar a los demás, pero Pablo le va a decir no, porque ustedes que juzgan no hacen lo que ustedes dicen. Por lo tanto, ustedes también van a ser culpables. Y luego finalmente dice que Dios juzgará a los hombres no según su ideal de vida, no según las obras, ¿no? Sino según los criterios de la palabra de Dios y si esa fe que tú tienes debe ser mostrada en acciones. Entonces, Pablo los va a confrontar de esa manera a todos. Entonces, Pablo sigue. Ahora, quiero que ustedes, por favor, tengan bastante concentración para entender, porque les dije que una cosa es interpretar la Biblia deductivamente, otra es inductivamente. Deductivamente yo puedo deducir. Entonces, cuando se lee este capítulo, he visto varios libros que deducen que se dirigen a los judíos y no a los moralistas. Entonces, ellos agarran el versículo 17 y lo unen, y entonces dice, Pablo está hablando a los gentiles y luego está hablando a los judíos, y dejan de lado a los moralistas. Pero una cosa es interpretar inductivamente, es decir, que el texto mismo te diga, que los versículos mismos te digan. Por eso quiero que pongan bastante atención. Yo les dije en la clase pasada que hay muchas preposiciones que enlazan lo que está diciendo anteriormente o lo que está diciendo más posteriormente. Y aquí hay una palabra muy importante, dice por lo cual, ¿no? Entonces está diciéndonos, si usted mira el versículo 18 al 32, entonces lo que está diciendo Pablo, ¿no? Según lo que se ha dicho desde el versículo 18 al 32, por lo cual está enlazando, ¿no? Lo que ha dicho anteriormente. Quiero que presten bastante atención en eso, ¿no? Y luego dice, oh hombre, y ahí hay dos versículos que nos está hablando de eso, de a quién va dirigido la carta, oh hombre, ¿no? ¿En quién estaba pensando Pablo? Ya hemos visto en la introducción que Pablo
está presentándose ante los creyentes de Roma. Hemos entendido que los creyentes de Roma estaban compuestos por gentiles y judíos. Entonces, Pablo está enviando esa carta como una carta de presentación. Entonces, cuando él está diciendo, oh hombre, uno tiene que pensar, entonces, Pablo, ¿en qué está pensando? ¿Pablo está pensando solo en los judíos o está pensando también en los gentiles? Entonces, puede usted de repente pensar, ¿no? Que está refiriéndose solamente a los judíos, pero también podríamos decir que se está refiriendo a otras personas. Y si nosotros vemos el párrafo del 1 al 6, ¿no? El capítulo anterior, entonces, ¿a dónde se une? ¿Se une mejor al anterior o se une al versículo 17? Por lo cual, sobre la base de lo que se ha dicho antes. ¿Antes a quién habló? A los gentiles, ¿no? Entonces, está tomando como base eso y está diciéndole, mira, sobre lo que hemos dicho anteriormente, entonces, ahora vamos a decir. Entonces, vamos concluyendo y podemos decir entonces, es probable, por lo tanto, que Pablo estuviera pensando, ¿no? En los gentiles cuando él estaba dictando los versículos anteriores, pero también está pensando evidentemente en los judíos, dado que dos veces usa la expresión los judíos primeramente y también los gentiles. En el versículo 9 y 10 dice, los judíos primeramente y también los gentiles. Entonces, estos versículos que estamos analizando son versículos que se refiere tanto a judíos como gentiles. Entonces, está hablando a moralistas, tanto judíos como gentiles. No es exclusivamente a los judíos, sino está hablando a ambos, ¿cierto? Entonces, por eso nuestra división anteriormente era, primeramente está hablando a los gentiles, luego va a hablar a los moralistas y luego va a hablar a los judíos. Del 2:17 en adelante, recién Pablo va a dirigirse específicamente a los judíos. Entonces, el capítulo 2 del 1 al 16 está dirigiéndose a los moralistas, judíos y gentiles en general. Yo creo que con esta explicación ahora entendemos por qué hemos hecho esa división que tenemos y yo creo que ya está claro. Entonces, una vez más, cuando introduce el capítulo 2, hay una palabra que nos llama la atención, por lo cual, por lo cual, por lo cual, y ese por lo cual nos hace ver por lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Por lo que ha dicho anteriormente, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. Entonces, con esta aclaración vamos a seguir avanzando y entonces comienza una vez más reconociendo el conocimiento que tenían de Dios y del bien. Recuerden, hemos dicho, Pablo a los gentiles primeramente les hace ver y les hace entender que sí tienen conocimiento de Dios. Igualmente a los moralistas va a plantearles y decirles que sí, ellos también conocen de Dios. No es que no conocen de Dios. Entonces, esto se ve con claridad cuando comparamos a las personas que se menciona en el 1:32 y con capítulo 2 del 1 al 3. Las semejanzas son tan evidentes. Ambos grupos tienen cierto conocimiento de Dios como creador y en este momento como juez, porque los moralistas se están haciendo de jueces. Entonces, el conocimiento que tenían los moralistas era el mismo conocimiento que tenían los gentiles, pero a la misma vez, ¿no? También hay el conocimiento de un Dios como juez. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque hemos dicho que el hombre no tiene excusa. Todos, tanto gentiles y judíos, tienen la revelación natural, tiene la revelación de su conciencia. Por lo tanto, dice, no tenemos excusa.
Pero ahora, en esta fase, no solamente tienen el conocimiento de Dios como creador, sino también tienen el conocimiento de Dios como juez. Por eso ellos asumen el rol de Dios y se ponen a juzgar a las personas. Entonces, mirando de esa manera, entonces por consiguiente son inexcusables, ¿cierto? Entonces, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí es una palabra griega, ¿no? Y ahí tiene la palabra, ¿no? En otras palabras, dice, no tienen manera de defenderse delante de Dios. Así que, por el conocimiento que ya tienen, no tienen manera de defenderse, son culpables, inexcusables, no hay excusa que valga. Hasta aquí estamos, creo que teniendo mucha claridad. Lo que Pablo está queriendo decir es que todos necesitamos de la justicia de Dios porque todos somos culpables delante de Dios. Ya trabajó con los gentiles, ahora está trabajando con los que se creen ser buenos, con los que creen que están bien delante de Dios, pero además ellos se toman la atribución de juzgar a su hermano, a su hermana. Y ahora el apóstol Pablo lo que va a hacer, los enfrenta con su manera de vivir, los enfrenta con la altura de su conocimiento y le dice, quien quiera que seas tú que juzgas, literalmente, todo aquel que juzga, tanto judíos como gentiles, son pecadores delante de Dios y están bajo condenación. Todos. Todos están bajo condenación, tanto judíos como gentiles que juzgan a sus hermanos, entonces están en condenación, ¿no? Entonces ahí Pablo está señalando el pecado notoriamente y un buen ejemplo de este pensamiento es cuando Jesús está con el fariseo y el publicano, ¿verdad? Ustedes recuerdan de esa narración en los evangelios. Y si tomamos esa parábola de Jesús, nos puede ilustrar muy bien, ¿no? Uno de ellos se siente pecador y el otro se siente limpio, se siente como que está bien, ¿no? El fariseo. Ahora, muchos entre los judíos en ese tiempo del apóstol Pablo tipificaban ser moralistas. Eh, por ejemplo, había un hombre que llamaban Séneca, un político romano. Él era el maestro de la moral y él era tutor de Nerón. Él hubiera estado de acuerdo con todo corazón con Pablo en cuanto a la moralidad de la mayoría de los paganos, es decir, en que todos los paganos están mal delante de Dios. Pero un hombre como Séneca pensaría, yo soy diferente de esas personas inmorales. Y esta escuela era muy famosa en este momento en Roma. Entonces había muchos seguidores de este filósofo, de este pensador Séneca, que seguían sus pasos. Ellos decían, bien, yo me siento bien, soy diferente, yo no soy inmoral, pero otros sí son inmorales. Y muchos cristianos también admiraban a Séneca y su firme posición de la moral y los valores familiares, pero muy seguido él toleraba en sí mismo estos diferentes pensamientos. Y por eso es que también llegó a ser consentido por Nerón. Y recuerden que en ese tiempo el emperador Nerón era el que estaba al frente de Roma y
y de alguna manera influenció en los cristianos. Entonces, quien quiera que seas, entonces abarca ahora a todos los moralistas. Y recuerden lo que dice Mateo 7:1 al 3: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver las vigas que están en tu propio ojo? Una vez más, recordarles, Pablo lo que está tratando de hacer es evidenciar, poner en claro que nadie puede decir: yo no necesito de la justicia de Dios. Nadie puede decir: yo no soy pecador, yo no soy culpable delante de Dios. Y ha puesto a los gentiles, ¿no?, como culpables, y ahora a estas personas moralistas está también presentándoles la necesidad de la justicia de Dios. Y entonces el hecho de criticar los pecados de otros no nos justifica delante de la presencia de Dios. Es más, el hecho de juzgar a los demás muchas veces nos pone en el lugar de Dios, y eso no está bien. Ellos son culpables de cometer las mismas cosas. Por ende, ellos también están bajo la condenación de Dios. En otras palabras, estas personas tienen una actitud de hipócritas, es decir, viven una doble vida. En algún momento se comportan de una buena manera y ahora, muchas de estas personas hay en nuestras iglesias incluso. Por ejemplo, hay personas que en la vida práctica ellos no viven lo que ellos dicen, pero ellos exigen a la congregación o exigen a la familia o exigen a sus hijos algo que ellos mismos no hacen. Un ejemplo sencillo para no afectar a nadie: por ejemplo, si tú como líder dices: mira, jóvenes, tienen que ser puntuales, tienen que llegar a la hora, y tú nunca llegas a la hora, entonces eres un moralista, porque tú no estás haciendo lo que estás diciendo. Hay iglesias, por ejemplo, donde un joven y una señorita ya están haciendo una amistad para un futuro enamoramiento y lo disciplinan. Y si tú ves la vida de ese líder también ha cometido ese mismo error, porque antes de casarse tuvo que salir con la esposa actual y luego se enamoraron. Pero ahora él, como líder, una vez que le dicen: la señorita está saliendo con ese joven, disciplinado. Son ejemplos prácticos sencillos que nos lleva a pensar y a entender qué es lo que está haciendo Pablo. Ahora, luego de mostrarles Pablo que ellos conocen a Dios, lo conocen como creador, lo conocen a través de la creación, a través de su conciencia, pero ahora también ellos conocedores de que Dios es un juez, porque ellos asumen ser jueces. Entonces se presentan como personas que se sienten bien ellos y a los demás hacen sentir mal. Entonces el Señor ahora agarra, o Pablo ahora habla que hay un juicio, un justo juicio para ellos, ¿no? Y sabemos que el juicio de Dios es justo, ¿no? Entonces va a haber un juicio con ellos. ¿Por qué? Porque dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, después de obtener el acuerdo del moralista al condenar al pecador, ahora Pablo voltea el mismo argumento sobre los moralistas. Esto porque al final de todo, tú que juzgas, dices, haces lo mismo. Los mismos, ¿no?, que van acusando, pecan.
Por eso el apóstol Pablo le va a decir, haces lo mismo. Y note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros. Miren eso, no dice es porque estás juzgando a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas. Es decir, tú estás juzgando a otra persona, pero tú mismo estás haciendo ese pecado. Entonces, no te juzgo porque estás juzgando, sino te juzgo porque tú mismo haces lo mismo, ¿no? Haces lo mismo, tú mismo. Y esto es algo que el hombre moral se opondría. Él diría, no, yo soy en nada como ellos, yo soy mejor que todos ellos, pero Pablo les va a demostrar que esto no es verdad, ¿no? Entonces, un pensador, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿no? Un pensador dice, no, tú haces las mismas acciones, pero tu conducta es la misma. Por ejemplo, tú has pecado contra la luz, el pecado de los judíos era lo mismo, pero sus pecados no lo fueron. Es el pensamiento de un tal West, ¿no? Entonces, lo que está tratando de decirnos es que ahora, el juicio de Dios es, dice, según la verdad. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las evidencias. Nada se escapa de su conocimiento. En otras palabras, Pablo les está diciendo, según los hechos del caso, Dios va a juzgarle según todos sus hechos, sobre la base de sus hechos. Una vez más, no lo juzga por estar juzgando, sino ahora Pablo le dice, mira, vas a ser juzgado porque tú mismo haces lo que tú prohíbes hacer a otras personas. Tú mismo prohíbes pecar, pero tú mismo pecas. Por eso es el juicio de Dios en tu vida. Los hombres se juzgan comparándose unos con otros, pero el único capacitado para juzgar con justicia es Dios. Eso hay que entender nosotros. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios, nosotros no podemos juzgar. Tenemos que entender que el único justo es Dios. Ahí hay un texto en Hebreos, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, una vez más, el juicio dice va a ser según verdad. En otras palabras, según hecho del caso. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. A Dios no se le puede ocultar nada. Por eso el salmista dice, no me voy arriba a un planeta, ahí estás tú. Me voy bajo de la tierra, ahí estás tú. No podemos escapar de la presencia de Dios. Dios lo conoce todo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es algo que tenemos que aprender de los moralistas. Yo no puedo asumir la omnisciencia de Dios y pretender saber lo que hay en el corazón del hermano o de la hermana, o pretender yo entender al 100% lo que está pasando. Mucho cuidado con eso. ¿No? Nosotros tenemos que entender que el único que puede juzgar con justicia es Dios, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es en plena conformidad con los hechos. Van a ser juzgados en plena conformidad de los hechos. No se va a quitar nada, no se va a añadir nada, ¿no? Dios ve lo que nosotros vemos. Él conoce aún nuestros pensamientos. Él conoce nuestras motivaciones. Las cosas que hacemos en secreto, Él las conoce. Por eso que Pablo bien claro les va a decir, mira, ustedes moralistas van a ser juzgados según la verdad, según el conocimiento que tiene Dios de sus hechos, de sus pensamientos, de las intenciones de su corazón. Y por eso le dice, ¿cómo escaparás del juicio de Dios? ¿No? ¿Podrá escaparse del juicio de Dios? ¿No?
Entonces, contundentemente, el apóstol Pablo nos está diciendo que la persona madura la persona que critica no es madura y necesita crecer en el evangelio. Y que es moralista inconverso que necesita la salvación. En otras palabras, los moralistas también necesitan de Dios, necesitan de la justicia de Dios, necesitan del perdón de Dios, ¿no? Por eso dice, ¿te escaparás del juicio? Está dejando saber a su lector que no hay excepción en este principio. Pablo sabía llegar al corazón de sus lectores. Nuestras exhortaciones deben ser como flechas listas para pegar en los corazones de los hombres y no herir solamente con otras flechas, dice Trump, un gran pensador. Otro pensador, Lenski, dice acerca del moralismo, el objetivo de Pablo es más grande que el de solamente conmoverlos de su injusticia. Él les roba y absolutamente debe robarles su moralismo y su moralización porque ellos creen que esto es la forma de escapar de la ira de Dios. Entonces, los moralistas creían que juzgando, criticando, comparándose, ellos podrían estar bien delante de Dios. Pero Pablo les va a decir, no, eso no puede ser posible, eso no es así, ¿no? Ustedes también son culpables. Ahora, en el versículo 3, ahí está la palabra, ¿no? Y nosotros podemos entender ahí, ¿no? ¿Supones? ¿Qué supones? ¿Que por las tradiciones religiosas escaparás del juicio de Dios? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, Dios no les juzga solamente por juzgar, como les dije, les juzga por sus prácticas malignas, pero también por su hipocresía. Entonces, estamos llegando a dos puntos. Dios les juzga por sus hechos malignos, por sus pecados, pero también por su hipocresía, porque reflejan una cosa en un momento y reflejan otra cosa en otro momento. De esa manera, el juicio de Dios, ¿no? Es verdad. El juicio de Dios es, no es antojadizo, ¿verdad? Aplicando a nuestro contexto. Podríamos decir, no pienses que por haber adoptado una cultura cristiana vas a ser librado del juicio de Dios. No pienses que porque ya estás en una iglesia, ya estás libre de necesitar la justicia de Dios. Todos nosotros necesitamos cada día de la justicia de Dios, de ser limpio por la sangre de Jesús. No pienses que porque tus padres son cristianos vas a ser librado del juicio. Estamos aplicando a nuestro día, ¿no? No pienses que porque eres miembro de una iglesia vas a ser librado del juicio. No, eso no vale delante de Dios, ¿no? Porque en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Ahora, el juicio de Dios es anunciado contra los moralistas, ¿no? Y
Ahora le va a decir, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ignoras, ¿no? En una versión de la NTV dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarle a que te arrepientas y abandones tu pecado? Un buen ejemplo para esto podría ser Jonás. Jonás es enviado a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad pecadora, una ciudad idólatra, una ciudad que había maltratado al pueblo judío, y por eso es que Jonás, cuando recibe la comisión de ir a predicar, no quiere ir y prefiere meterse a la nave. Dios lo vuelve y Nínive predica, y después que él predica dice, ya ves, Señor, yo sabía que tú eras lento para la ira y grande en misericordia. Yo sabía que tú ibas a perdonar a Nínive. Entonces, esta reflexión de Pablo para los moralistas es, ¿no entiendes que Dios es bondadoso? ¿No entiendes la gracia de Dios? ¿No entiendes la misericordia de Dios? Y vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Acaso no entendemos que Dios es bondadoso? ¿Acaso no entendemos que Dios es misericordioso? ¿Acaso no entendemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? ¿Por qué nos atrevemos a juzgar rápidamente? ¿Por qué nos ponemos como los moralistas ahí dentro de la iglesia y creemos que porque estamos en la iglesia somos muy diferentes a los demás y no necesitamos de Dios, no necesitamos de la justicia de Dios? Ahora, ¿por qué la bondad de Dios? Porque en la bondad Dios retiene su juicio para dar tiempo a las personas que se arrepientan de sus pecados. Por eso está la bondad de Dios. Y ahora el apóstol Pablo justamente aquí les está advirtiendo de no menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad de Dios. La palabra menospreciar es la traducción, esa palabra griega, que literalmente es mirar hacia abajo con una actitud de superioridad. Entonces, Pablo lo que le está diciendo, oye, no se pongan altaneros con Dios, no se pongan soberbios con Dios. Eso significa la palabra menospreciar, es muy fuerte, ¿no? Entonces, la palabra longanimidad viene de la palabra griega que significa contener. En otras palabras, Dios contiene el juicio, Dios contiene el castigo. Ese es nuestro Dios. La otra palabra que tenemos es paciencia. Es otra traducción de esa palabra griega y se refiere a un gobernante poderoso que se abstenía de vengarse de su enemigo y aplicar su castigo. Dios es benigno, es paciente, ¿no? Tiene longanimidad. Y Pablo le dice, oye, no menosprecies. Y ahora nosotros podemos ver que la benignidad, la paciencia y la longanimidad se extiende a toda la humanidad, no solamente a un grupo de personas, ¿no? Todas las personas que han vivido en este planeta han experimentado de muchas maneras su benignidad, ¿no? Su paciencia y su longanimidad. Entonces ahí nosotros tenemos un resumen de lo que es eh,
la paciencia, de lo que es la longanimidad del Señor. Entonces, cuando usted mira eso, ese cuadro, usted se va a dar cuenta de que Dios es paciente, que Dios en su benignidad beneficia a todos. Benignidad se refiere a los beneficios que Dios nos da a todos. Paciencia es porque Él retrasa el juicio sobre nosotros. Y longanimidad es la duración de ambas cosas. Es la duración de su benignidad y es la duración de su paciencia. ¿Por qué Pablo les está diciendo a ellos que no vayan a menospreciar, que no vayan a dejar de lado, que no vayan a mirar, ¿no?, de una manera vanidosa? Entonces, ahora les aclara, dice, pero por la dureza de su corazón, que no se arrepiente, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, algo que tenemos que pensar es este. ¿Acaso Pablo, haciendo esta declaración ahora, se está contradiciendo? ¿Acaso Pablo en algún momento está diciendo la salvación es por fe y luego ahora viene, no, la salvación es por obras? ¿No? En ninguna manera. Pablo no se contradice. Lo que asegura es que si bien la justificación es efectivamente por la fe, el juicio será de conformidad con las obras. Pablo está hablando de las obras. La salvación no es por obras, pero con toda seguridad produce obras. De la misma manera, la ausencia de obras genuinamente buenas revela la ausencia de salvación. Entonces, no hay una contradicción y en este pasaje no se discuten los medios de salvación, sino las pruebas, las evidencias de la salvación. Eso lo mismo le pasó a Lutero. Lutero cuando lee Santiago, porque Santiago dice, muéstrame tus obras. Entonces Lutero dijo, esta es una epístola de paja, pero lo que Santiago no está contradiciendo a Lutero. La justificación es por la fe, eso es cierto. Pero si hay una genuina conversión, si hay una genuina justificación, si hay un nacimiento de nuevo genuinos, se va a evidenciar por las obras. Y en este caso, el pasaje no está discutiendo cómo vas a ser salvo, sino las pruebas, las evidencias de la salvación. ¿Qué es lo que está mal en este mundo? Todos nosotros tenemos que reconocer que todos nosotros estamos mal delante de Dios. Todos somos pecadores, ¿cierto? Entonces, ahora Pablo, en estos últimos versículos, va a mostrarnos ¿no?,
Entonces ahí ahora nosotros vemos las características de este juicio de Dios, ¿no? Será un justo juicio, ¿cierto? Y Dios va a dar un tiempo para el arrepentimiento, está en el versículo 4. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, no solamente Pablo le está diciendo, mira, ustedes, moralistas, son culpables y están siendo culpados por sus hechos, están siendo culpados, ¿no?, por las cosas que hacen, por su hipocresía, y ahora les está diciendo, pero mira, tienen que entender también que Dios es bueno, que es paciente, es tolerante, esperando que ustedes se arrepientan. Sin embargo, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ahí vemos como Pablo va resumiendo, y la Biblia repetidas veces enseña acerca del día del juicio final. El problema es que esto parece indicar que ciertos hombres podrán obtener la vida eterna haciendo buenas obras, y eso no es verdad, porque ahí habla de las recompensas, menciona de la recompensa, ¿ya? Y la recompensa es la vida eterna, es la gloria, es la honra, es la inmortalidad. Y opuesto a eso, Pablo dice, los que no se arrepienten, ¿no?, van a sufrir el castigo de Dios, la ira y el enojo de Dios. Entonces, estas son las premisas que Pablo va presentando, ¿no? Y él habla de que habrá un justo juicio para todos los que tienen la ley y también el segundo para los que no tienen la ley, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y habrá otro juicio para los que tienen la ley. Entonces Dios va a ser justo. La conclusión es que Pablo no es que algunas personas buenas, tanto con judíos como gentiles, al final sus buenas obras los va a salvar. No, todo lo opuesto. A pesar de considerarse bueno, estas personas terminan siendo condenadas por la ley o por su conciencia por no haber vivido según a la revelación de Dios que les ha sido dada. Hay un juicio universal, ¿no? Y en ese juicio universal es Cristo quien va a estar juzgándonos, ¿no? Entonces, el problema con estas personas buenas, que también tienen corazones duros, no arrepentidos, tal como los gentiles, también están atesorando la ira para el día de la ira y de la revelación justa en el justo juicio. Por lo tanto, esas personas, ¿no?, que se creen buenas, también están en el mismo nivel que los gentiles, ¿no? Entonces, esa es la clase de hoy y me gustaría dialogar con ustedes para un mayor entendimiento.